El bardo. El bardo es esta sección de Mercurio retrógrado donde nos encanta explorar cuáles son esas narrativas que le están dando forma a nuestros imaginarios. Esas historias cotidianas que también se mezclan, se entrecruzan con sucesos de nuestra historia, algunos aparentemente muy lejanos, pero que tarde o temprano terminan relacionándose de una manera muy cercana con cada una de las colombianas y cada uno de los colombianos. En septiembre de 2009, el Centro Nacional de Memoria Histórica precisamente nos regalaba, lastimosamente, digo lastimosamente porque aunque es una labor importante, se basa en un hecho histórico lamentable. En septiembre de 2009, el informe que se publicaba se titulaba La masacre del Salado. Esa guerra no era nuestra. Precisamente en su momento se decía, y lo seguimos recordando, es una masacre que fue perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 por 450 paramilitares apoyados por helicópteros. Dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Esto produjo un éxodo masivo, como muchos que han ocurrido en Colombia. Hasta ese día, estamos hablando más o menos septiembre de 2009, solo 730 de las 7.000 personas que habitaban el municipio habían retornado al mismo. Y hace parte de una de las varias masacres o hechos de violencia que fueron perpetrados en la región denominada Los Montes de María. Pero bueno, ahí no termina la historia. Lo curioso es que vemos cómo estas narrativas se van a integrar a otras contemporáneas. Estamos en plena Feria del Libro de Bogotá. Y hoy nos complace presentar a un invitado muy especial. Él se llama Jorge Salazar Restrepo, que con Editorial Panamericana nos presenta su nueva obra, su nueva novela, Una balada para el Salado. Jorge, bienvenido a Mercurio Retrógrado. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá en tu programa y al mismo tiempo muy halagado de que se vaya a discutir sobre esta novela que escribí hace más o menos 2 años y ahora sale publicada con Panamericana. Muy bien, y que efectivamente vamos a disfrutar, pero bueno, creo que aquí comencemos, bueno, a la vieja escuela. Jorge, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, ¿no? Por ahí vimos que eres orgullosamente javeriano de los estudios de literatura. ¿Cómo ha sido, digamos, tu trayectoria en este mundo de la literatura? Bueno, yo estudié estudios literarios en la Universidad Javeriana. Cuando me gradué, obviamente en esa época, año 2008, me fue un poco complejo encontrar empleo y migré a Francia. Estuve en Toulouse 3 meses y luego me trasladé a París, donde hice una maestría en medios internacionales y audiovisuales. Regreso a Colombia en el año 2013, me vinculo con Panamericana como editor, luego como traductor de todas las obras, digamos, del francés al español. Y bueno, regreso a Francia, el país donde vivo actualmente, y soy profesor de español y literatura en un colegio privado allá. Y esta es, digamos, mi 5ª novela, primera con Panamericana, primera dirigida a un público juvenil adulto y para tratar un tema de memoria histórica que creo que nos hace pues un poquito de falta en este país. Uy, Jorge, entonces ahí hay 2 cosas supremamente claves. La primera, ya que estamos en ambiente filmo, a ver, el joven colombiano actual es un joven lector. Lo digo es porque, bueno, creo que no sé cuáles son las últimas cifras de la Cámara Colombiana del Libro, pero aparte que nuestro promedio en Colombia per cápita anual de lectura del libro es más bien bajito en comparación con otras regiones, el joven, ese público juvenil de hoy sigue buscando la literatura escrita. ¿Usted cómo lo ve? A ver, yo creo que la pandemia tuvo una cosa muy positiva y es que el encierro hizo que la gente se inclinara de nuevo hacia el libro. La gente aburrida en sus casas, sin tener mucho que hacer, empezaron a escarbar en sus bibliotecas y encontraron libros. Y después de la pandemia se crearon muchos clubes de lectura. El club de lectura en Colombia había prácticamente desaparecido y después de la pandemia se han creado decenas y decenas de clubes. Entre ellos los jóvenes empezaron a dar cuenta que el libro también era una vía de escape, ¿cierto? Quizás cansados de las pantallas, de las tablets, del celular, cogieron algún libro que estaba por allá escondido en la biblioteca y se están reconciliando con la lectura.
ahora es un trabajo que va de la mano con los maestros. Los maestros de los colegios que he visitado más o menos 18 colegios en la última semana, yo creo que todos tienen muy claro que están formando un hábito lector, ¿cierto? Y en algunos casos los jóvenes claramente todavía ven el libro como, no, es que eso es, o sea, como eso para qué. Entonces yo lo que le digo a los jóvenes es que el libro es como una máquina del tiempo. Excelente. Yo les digo, si ustedes quieren saber qué pasaba en la Grecia antigua, ustedes simplemente cogen la Ilíada y se enteran cómo vivían los hombres en el año 800 a.C. Si quieren saber cómo vivían los italianos en la Edad Media, pues cogen el Orlando Furioso. Entonces, la máquina del tiempo ya se inventó, solo que no es un aparato de alambres, electricidad, es un aparato de cartón y celulosa llamado libro. Y con eso los empecé como a cautivar, y ya me contaron unos profesores en Medellín que, por ejemplo, John Chico cogió la Divina Comedia para enterarse cómo la vida, pues, de Dante y lo que se vivía en esa época, y cómo por medio del libro se pueden aprender también. Es un ejercicio, como te digo, de memoria histórica, porque lastimosamente las guerras son cíclicas, siempre existen guerras, y la literatura es un muro de memoria, y cada libro es un ladrillito donde tenemos conservada la memoria de la humanidad. Entonces los chicos están comprendiendo eso y se están interesando otra vez por este objeto llamado libro. Pero, Jorge, hay algo que me interesó al leer la sinopsis de la novela, porque obviamente la invitación es a que todos la leamos, y por supuesto no vamos a hacer aquí spoiler, pero hay algo que me llama la atención cuando usted habla de memoria histórica, y es que precisamente la memoria es un ejercicio del presente para leer el pasado, pero para proyectar el futuro. ¿Y por qué lo digo? Hablemos un poco del personaje central de la novela. Dandy es un joven que, permítame decirlo, y usted me corregirá, en su mundo, en el mundo que usted crea literario, su familia precisamente sobreviviente, víctima de la masacre del Salado, y un poco, digamos, como en esa búsqueda de cómo fue el pasado, pero en últimas él termina proyectando su futuro. Ya es un joven que se va a aventurar, pues bueno, ahí la novela nos lo va a mostrar de manera muy interesante, un viaje, y esto nos muestra que tomo la memoria, si bien está conectada con el pasado, también está hecha para que tejamos el futuro. La memoria también teje el porvenir. Hablemos un poco primero, ¿por qué el Salado y por qué el personaje central en ese mundo literario tuyo surge, o el motivo inicial para este personaje es que sea sobreviviente o su familia de esta masacre? Vale, yo en Francia en el año 2016 comencé una tesis doctoral sobre cine colombiano y conflicto armado, específicamente guerras urbanas en la obra de Víctor Gaviria. Entonces yo comencé una investigación de 3 años donde me metí de lleno en lo que te decías, en lo que empezaba a publicar el Centro de Memoria Histórica, la desclasificación de algunos archivos, bueno, libros académicos, crónicas, y cuando llegó el momento de escribir la tesis, yo no me sentía cómodo pasando esa investigación a un lenguaje académico. No me sentía, digamos, cómodo. Entonces dije, voy a dividir esta investigación en 3 novelas. Una primera novela que publiqué con una editorial independiente que se llama El apetito de las bestias, que es sobre las desapariciones de Estado. Una segunda novela que es sobre los embarazos forzosos en el conflicto armado llamada Mareboa. Pero al yo ser profesor en un colegio en Francia, yo sí dije, hay que acercar a los jóvenes colombianos a esta época que se llamó el conflicto, porque ellos son la generación del posconflicto. Y el posconflicto es fundamental en cualquier reconstrucción nacional, porque ya no es una cuestión de echarnos la pelota de que es que usted me hizo esto, entonces yo respondí con esto. La generación del posconflicto es la generación del análisis, la generación del por qué cometimos esos actos de barbarie para no repetirlos en el futuro. Lo que tú dices es tomar el pasado para analizar el presente y construir el futuro. Entonces, teniendo esa idea, pensé en un personaje que fuera el hijo de un desplazado del Salado. Entonces la novela se ubica en el año 2015, cuando Dandy, el personaje principal, él sobrevivió, él era un niño de brazos cuando su familia tuvo que ser desplazada del Salado y se instala en Bogotá. Y Dandy es un chico muy tímido en su colegio, no es capaz de hablarle a la chica que le gusta, es un poco retraído, pero encuentra en las películas una vía de escape. Su padre pierde el empleo y Dandy dice, bueno, tengo que ayudarle a mi papá de alguna forma. ¿Qué es lo que yo sé en la vida? ¿Qué es lo que me gusta? El cine. Y se pone a vender películas piratas a la salida de la Universidad Nacional. Y él tiene un profesor en el colegio que lo va guiando, que lo ayuda mucho, y entre los dos montan un cineclub. Entonces la novela comienza cuando el profesor quiere hacer un ciclo de cine y memoria histórica.
y le pide a Dandy que haga como la curaduría de las películas para ver con los alumnos, y Dandy escoge Ven y mira, que es una película rusa, La historia oficial, La ola y Los olvidados. Y la primera película que proyectan es Ven y mira, que es una película rusa sobre la invasión nazi a Bielorrusia, contada a partir de la historia de un chico de 15 años. Y Dandy se siente identificado con ello, porque él siempre ha tenido muchas dudas de qué pasó con su familia en el Salado. Su papá no es capaz de contarle qué pasó con su madre murió en la masacre. Entonces Dandy empieza a tener muchas preguntas y por medio del cine empieza a vehicular su propia historia de desplazamiento y darse cuenta que la memoria histórica y, como te decía, las guerras son cíclicas y lo que necesitamos son los testimonios de los sobrevivientes. Entonces Dandy empieza a investigar y por medio del cine hace un viaje por todo Colombia para intentar conocer la historia de su familia, la historia del Salado, y porque su padre, quizás para protegerlo del dolor de saber qué pasó con su madre, saber qué pasó finalmente con ella, y el cine es el vehículo por el cual él va construyendo capítulo a capítulo su propia identidad. Oiga, excelente. A mí también me gusta mucho de esa figura que empleas y que nos anuncias de la novela. Y es algo que, bueno, como docente uno habla con los estudiantes y es que esto nos muestra el tejido en el que todos de alguna manera, algunos más, otros menos, estamos involucrados con eso que acabas de denominar el conflicto. Es decir, algunos incluso pudieron haber sido víctimas directas, otros no, pero en alguna medida hemos sido afectados económicamente. No hemos podido viajar, pero lo que más me parece apasionante del mundo que construyes es lo que hablamos con los chicos y es, oiga, ¿cuántas veces de pronto, no sé, esa persona que se nos sienta al lado en el Transmilenio, ese que vemos detrás de un puesto de venta o sencillamente ese joven con el que también estamos compartiendo una película y resulta que tiene una historia detrás? Esto arranca en el Salado, pero bueno, se coloca o se ubica en todo este tejido urbano, bogotano, de la universidad pública, del mundo de la cultura, seguramente de esta clase media. Interesante porque nos vincula a todos. ¿Consideras entonces que este tipo de narrativas como la que tú estás propone, de cierta manera, configura eso, una identidad nacional contemporánea? Sí, mira, te voy a contar una anécdota que se va, digamos, a vincular con lo que acabas de decir. Cuando yo tenía 12 años, yo estaba con mi madre en una pizzería y mi mamá, en esa época podía fumar en los centros comerciales, ¿no? Sí. Entonces mi mamá, gran fumadora y gran lectora, ya se quedó callada, viendo gente pasar, pero callada cuando te digo es como 5 minutos. Y un momento en que yo le dije, madre, ¿usted qué tanto ve a la gente? Y me dijo, es que cada persona es una historia que vale la pena contar. Y eso a mí me cambió el chip. Y me dijo, cada persona es una potencial novela. Y con el tiempo crecí. Y me puse a pensar en esa época en la que hablábamos, digamos, cuando llegaban las familias de desplazados a Bogotá o a Medellín, que se paraban en los semáforos, y algunas personas decían, ay, no lee una moneda porque esos son vividores que no quieren trabajar. Entonces, no, quizás es una familia que acaba de llegar de, no sé, de los Montes de María, claro, y en verdad necesita esas monedas para vivir. Y nosotros crecimos como con nosotros en las ciudades sobre todo, que vimos el conflicto rural tan de lejos. Yo sufrí por ejemplo la violencia de Pablo Escobar, yo soy de Medellín, claro. Entonces a mí al frente de mi edificio estalló una bomba, nosotros sobrevivimos de milagro, pero lo que era la violencia rural nosotros la vimos muy de lejos, y cuando veíamos esos desplazados, primero había como un estigma hacia ellos, ¿cierto? Como, uy, no son desplazados de la violencia, no le den dinero porque pueden ser vividores. Entonces se creó como una especie de antipatía. Entonces yo lo que propongo en el libro es despertar la empatía, sí, hacia esas personas que tuvieron que salir de su territorio, que tuvieron que salir adelante en una ciudad como Bogotá. O sea, imagínate salir del Salado, un pueblo de 7,000 habitantes, a una ciudad como Bogotá, que es una ciudad jungla. Claro. Y salir adelante. Entonces la película también es un homenaje a esas personas que salieron de su tierra, salieron de su casa y buscaron la manera de sobrevivir en estas junglas gigantes de cemento como son las ciudades. Oiga, Jorge, no, interesantísimo, pero mire, vamos al grano. Yo quiero que piquemos a nuestros oyentes y creo que es hora de que usted, además que pocas veces tiene el privilegio de que sea el mismo autor, pues que creo es el que mejor se puede interpretar a sí mismo, regálanos un fragmento, algo que nos dé idea
de tu trabajo, pero de esa maravillosa historia que nos vamos a encontrar. Perfecto, entonces la novela está construida en 3 tipos, yo juego con los 3 tipos de narrador, primero, segundo y tercera persona. Wow. Y a veces cuando Dandy hace sus monólogos, lo utilizo la primera persona. Entonces les voy a leer el comienzo del libro. El capítulo se llama La patada de la grulla o cómo captar nuevos clientes. Y comienza así. Hola. Oye, sí, tú. Vi que te quedaste mirando. No hay problema, para eso estoy acá, para que mires y escojas lo que más te guste. Tengo cine clásico, comercial, experimental, europeo, asiático, el cinearte que llaman, pero no deberías llamarla así porque todo cine es arte. Mira sin compromiso, tómate tu tiempo. Mientras tanto podemos conversar y si necesitas que te aconseje con algún título, no te dé vergüenza preguntar. ¿Mi nombre? Vale, te lo digo, pero promete que no te vas a burlar. Dale, promételo. Vale, así ya nos vamos entendiendo. Me llamo Dandy, no Brandy, ni Gandhi, Dandy. ¿Por qué me pusieron así? No tengo idea. No conocí a mi mamá y mi papá. Pues bueno, él no es muy bueno contestando este tipo de preguntas. Cosas de su mamá me respondió la última vez que le pregunté y no quise insistir porque aún le cuesta hablar sobre ella. No lo juzgo, pero ya habrá tiempo para hablar de ello. ¿Nada que te decides? A ver, filtremos las opciones. ¿De qué ánimo estás hoy? ¿Feliz, triste, en modo de no querer pensar mucho? ¿O por el contrario, quieres romperte el coco? ¿En modo romántico, cómico o te quieres llevar un buen susto? Vale, hoy estás en un día nostálgico, pero no quieres ponerte triste. Pensemos juntos. Dime una década que te hubiera gustado vivir, según la música que escuchas. Ah, lo sabía, los 80. Bueno, quizás no conozcas esta película. O bueno, sí la conoces, se llama Karate Kid, pero la asocias con el hijo de Will Smith y Jackie Chan. Pero existe la Karate Kid de 1985. Pero bueno, no nos desviemos, estamos en modo nostálgico, pero no quieres algo que te haga pensar mucho y con una buena banda sonora. Bueno, en esta película hay dos personajes que se llaman Daniel San y el profesor Miyagi. Y me gusta mucho porque es la historia de un adolescente al que le hacían bullying. Y así comienza el libro de Una balada para el salado. Oigan, ¿no? Y para los de cierta generación, ¿no? Inmediatamente despierta muchísimas nostalgias. Bueno, Jorge, pues la invitación a nuestros oyentes para que consigan esta novela, Una balada para el salado, que por supuesto, creo que hay una ventaja y es que el stand de Panamericana, mejor dicho, se puede ver desde lejos, es inmenso y es una librería supremamente grande, importante, con presencia en principales ciudades de Colombia, entonces también vamos a poder acceder a ella. Jorge, ¿verdad? Muchísimas gracias para acompañarnos. Un último mensaje precisamente para los jóvenes, ese público objetivo al que usted le escribe frente a la memoria histórica, el amor a la literatura. ¿Qué le nace decirle a ese público ahorita frente a estos micrófonos? Bueno, no te agradezco la invitación y a los jóvenes que estén escuchando el programa, yo les diría, no se queden con las historias que encuentran en la primera página de internet que abren. Escarben, analicen, sobre todo a los chicos que estudian comunicación social. Ahorita el periodismo es una carrera que tiene una gran responsabilidad por la velocidad en la que salen las noticias. Entonces se publica mucho, pero se analiza poco. Entonces analicen, pregunten, indaguen, busquen los testimonios. Que en los testimonios, además de haber literatura, también hay grandes historias para construir esta memoria histórica que intentamos por fin se pueda establecer en Colombia. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti.